La reacción entre nitrato de plata y bicarbonato de sodio. Estas dos soluciones son acuosas incoloras, pero al combinarlas se va a producir la formación de un precipitado de color blanco. Como se puede ver en la ecuación iónica neta, los iones plata y los iones bicarbonato van a reaccionar para formar carbonato de plata. La reacción que se da es de precipitación. Básicamente acá, como se puede ver, el KPS es muy bajo y es por eso que esto significa que muy pocas cantidades de los iones plata y los iones carbonato pueden coexistir en solución antes de que el equilibrio se desplace a la formación del sólido, y es por eso que se forma este precipitado blanco. Al añadir fosfato al precipitado blanco de carbonato de plata, se va a presentar un cambio de color de blanco a amarillo. Esto se debe a la estructura electrónica entre los iones de plata y fosfato en la red cristalina. Como se puede ver, el KPS del fosfato de plata es mucho menor que el de carbonato de plata, y esto significa que el fosfato de plata es mucho menos soluble, haciendo que sea un precipitado mucho más estable. Cuando se añaden los iones de fosfato, estos van a tener una afinidad más alta hacia los iones de plata, disueltos, que literalmente los van a capturar. Esto fuerza al carbonato de plata blanco a disolverse para reponer esos iones, y así se va a transformar en el precipitado amarillo de fosfato de plata. Cuando el hidróxido de sodio reacciona con el fosfato de sodio, se va a dar un cambio de color de amarillo intenso a un color marrón casi negro. Esto sucede cuando los iones de hidróxido reaccionan con los iones de plata para formar hidróxido de plata. Sin embargo, este es un compuesto muy inestable a temperatura ambiente y se va a descomponer a óxido de plata y agua. Este compuesto, el de óxido de plata, es el responsable de ese precipitado negro. Este se caracteriza por ser extraordinariamente insoluble, y esa extrema baja solubilidad lo convierte en la forma más estable de plata en medio fuerte alcalino. Al añadir cloruro de sodio en el tubo de ensayo con el precipitado de óxido de plata, se puede observar como el líquido sobrenadante pasó de un color marrón a un color blanco y turbio. Esto quiere indicar la presencia de cloruro de plata, con una KPS de 1,77 por 10 a la menos 10. ¿Pero de dónde provienen estos iones? Básicamente, los sólidos más insolubles pueden liberar una cantidad mínima de sus iones, en este caso el ion de plata y el ion hidróxido. Para cuando se añade el ion cloruro, se va a formar el cloruro de plata. Así, la reacción que ocurre en la fase líquida es la simple precipitación. Es por eso que se da una mezcla de precipitados, ya que el óxido de plata es más insoluble y el equilibrio no se va a desplazar lo suficiente como para que se disuelva este y se convierta todo en cloruro de plata. Cuando se agrega hidróxido de amonio al cloruro de plata, este va a pasar de un color de precipitado blanco a un color incoloro. Esto básicamente es porque, aunque el cloruro de plata es considerado insoluble, siempre va a haber un equilibrio dinámico en donde iones plata y iones cloruros se van a disolver en el agua. Ya cuando entra el amonio con el sistema, este va a donar sus electrones al ion plata, van a formar el ion diamino plata. Este se caracteriza por ser un ion complejo muy estable, y su formación va a consumir continuamente los iones de plata libres. Según el principio de la Chatelier, estos, al ser removidos por la formación del complejo, el equilibrio de solubilidad se va a ver forzado hacia la derecha, y más cloruro de plata sólido debe disolverse para reponer estos. Esto básicamente da que todo el precipitado de cloruro de plata se ha convertido en el ion complejo soluble en la fase acuosa. Cuando se añade bromuro de potasio a la solución incolora, esta se va a volver de un color amarillo y turbia. Básicamente lo que pasa es que el ion complejo va a estar en equilibrio, liberando pequeñas cantidades de el ion plata y los iones de amoníaco. Cuando se introduce el ion bromuro al sistema, estos van a tener mejor afinidad con el plata, ya que, como se puede observar, la KPS es muy baja, y pues van a terminar formando este precipitado para formar bromuro de plata. Al añadir la solución de tiosulfato de sodio en el bromuro de plata, se puede observar un cambio de color a un color incoloro. Acá básicamente se va a formar un ion complejo entre los iones plata y el ion tiosulfato para formar el ion ditioculfato argentato. Eh, Estos, al mezclarse con sodio, van a mezclar la sal soluble que se ve arriba en la ecuación, y acá básicamente van a entrar en equilibrio el bromuro de plata, y básicamente va a llegar el punto en el que el bromuro de plata se va a disolver todo para poder formar este ion complejo. Al agregar yoduro de potasio en el sistema, este va a pasar de ser claro a formar un precipitado amarillo y turbio. Acá básicamente es que hay iones de plata libres en el sistema, y estos, al reaccionar con los iones de yoduro, van a formar yoduro de plata. Hay que tener en cuenta que el yoduro de plata es el más insoluble de los haluro de plata, con esa KPS tan bajo, y es por eso que el yoduro de plata es tan increíblemente insoluble que ni siquiera el fuerte agente acomplejante, como es el tiosulfato, puede mantener la plata en solución, y la mayoría se va a transformar en yoduro de plata. Al añadir sulfuro de sodio al precipitado de yoduro de plata, este va a formar un precipitado de color marrón. Teóricamente este tiene que dar negro, pero todavía quedan residuos de óxido de plata, y esto se pudo haber perjudicado en el color final de la reacción. Como se puede observar, el equilibrio de la reacción va a tender hacia la derecha, y es por eso que se va a formar el sulfuro de plata. Acá lo que sucede es que la KPS de este compuesto es tan baja, como se puede ver, menos 51, en comparación a los otros compuestos que se han formado, que esta magnitud de insolubilidad va a ser mayor a las otras, y el resultado final va a quedar de ese resultado.
Bueno, estamos comenzando acá con la serie de hierro, donde usamos para iniciar el nitrato de hierro 3, en el cual se agregaron 30 gotas. La primera reacción que tenemos es la de nitrato de hierro, nitrato férrico con carbonato de sodio, lo que nos produce carbonato de hierro y nitrato de sodio. En esta tenemos la constante de acidez, que es 6.3 por 10 a la menos 3, y la constante de producto de sulfinato, la KPS, que es 3,13 por 10 a la menos 11. Acá podemos ver que se debe haber formado un color más marrón rojizo en el tubo de ensayo, pero no se dio debido a la concentración del ion hierro más 3, pero sí se presencia como el burbujeo o la efervescencia del CO2 gaseoso que está saliendo. Ahora proseguimos con la reacción del carbonato férrico con ácido clorhídrico molar, lo que nos produce cloruro de hierro 3, agua y dióxido de carbono. Acá podemos ver la constante de acidez y la KPS, las cuales son 6.3 por 10 a la menos 3, que se va a repetir bastante porque es la constante de acidez del hierro, y tenemos la KPS, que es de 2,55 por 10 a la menos 28. En esta reacción como podemos ver, la iónica y la iónica neta, donde se ve lo que se genera fue un color más anaranjado en la solución. Igual se genera la misma efervescencia del CO2 liberado. Este resultado es válido según la literatura debido al ion hierro más 3 que se encuentra en el medio. Ahora proseguimos con la reacción entre cloruro férrico con tisionato de potasio, 1%. En esta lo que vamos a obtener como productos es el tristisionato de hierro 3 y el cloruro de potasio. Acá ya aparece la KdF, la constante de formación de complejos, la cual es 8.9 por 10 a la 2, lo que indica que es un complejo estable. De esta reacción lo que podemos denotar más, o el cambio más notorio, es el color rojo sangre que se forma del complejo tristisionato de hierro 3. Este tiene ese color rojo sangre muy fuerte y llamativo, y esa parte amarilla o líquida que se ve, la cosa que se ve al fondo, son iones hierro más 3 que aún están disueltos y todavía no se han formado en complejos. Ahora tenemos la reacción entre el tristisionato de hierro con el fluoruro de sodio. En esta se vuelve a crear otro complejo que es el hexafluorato de ferrato, el hexafluoruro ferrato 3 de sodio y el tisionato de sodio, que son los productos. Tenemos la constante de formación, que es 3.2 por 10 a la 18, y una KPS de 4 por 10 a la menos 14. Tenemos la ecuación iónica y la iónica neta, donde podemos ver los agentes o los compuestos observadores y los reaccionantes. En esta reacción lo que se crea es el otro complejo del hexafluoroferrato 3, que tiene una tonalidad cercana al tristiosinato de hierro 3, pero un poco más aclarado. Igual presenciamos que aún hay muchos iones de hierro más 3 en el medio. Y ahora continuamos en la serie de hierro con la reacción entre el hexafluoroferrato 3 de sodio con el hidróxido de sodio 1 molar, lo que nos produce hidróxido de hierro 3 y fluoruro de sodio. En esta tenemos una KPS de 4 por 10 a la 38, lo que indica que hay un precipitado, que es el hidróxido de hierro 3. Como podemos ver en la ecuación iónica neta, donde el hidróxido de hierro 3 es un sólido y proviene de la reacción entre el complejo complejo fluoroferrato, hexafluoroferrato 3 con un OH para sustituirse y que se cree el hidróxido de hierro. En esta reacción podemos ver, se presencia en el tubo de ensayo, ese precipitado del hidróxido de hierro, que es de color marrón u oscuro, de forma como medio gelatinosa, pero que se quedó ahí. También podemos presenciar el color rojizo que se encuentra ahí en el tubo de ensayo, lo que indica que aún hay en el medio complejo de tisionato. Continuando con la serie, tenemos la de hidróxido de hierro 3 con ácido sulfúrico 1 molar, lo que nos generará el sulfato de hierro 3 más agua. Acá tenemos una constante de acidez de 6.3 por 10 a la menos 3, la cual es una reacción ácido-base, y tenemos una KPS de 4 por 10 a la menos 38. En esta tenemos que el hidróxido de hierro 3 se va a disolver en el ion hierro más 3 y el OH, el grupo H, se va a ir con el agua con el protón formando así agua. De ese modo tenemos que la reacción se va a ir perdiendo precipitado cada vez más y se va generando más esa solución amarilla que teníamos al inicio. Eso se debe por los iones de hierro 3, que son los que le dan ese color amarillento, y el precipitado se irá decayendo con el proceso que vaya avanzando la reacción. Ahora tenemos la reacción entre el sulfato de hierro 3 con el hidróxido de amonio 3 molar, lo que nos generará hidróxido de hierro 3 y sulfato de amonio. Tenemos una KPS de 4 por 10 a la menos 38 y una constante de formación de 3.10 por 10 a la 2. En este punto lo que tenemos es que el sulfato de hierro, que está sus iones liberados en el medio, se van a unir con los OH del hidróxido de amonio, generándose otra vez el hidróxido de hierro 3. Como podemos ver en la imagen o en el tubo de ensayo, se está generando, en el medio está más acuoso, pero se está generando el precipitado que teníamos anteriormente, que es indicativo del hidróxido de hierro 3. También en el fondo podemos presenciar un poco de color rojo, que eso puede indicar que aún se puede estar formando a complejos con el ion tiocianato. Y para concluir con la serie de hierro, tenemos la reacción entre el hidróxido de hierro 3 con el sulfuro de sodio 1 molar, lo que nos generará sulfuro de hierro 3 e hidróxido de sodio. Acá podemos ver la KPS, que es 1.4 por 10 a la menos 88, lo que indica que este sulfuro de hierro 3 va a ser un compuesto insoluble y muy notorio. ¿Por qué? Porque como podemos presenciar es un compuesto muy oscuro, muy denso y muy turbio, como vemos en las dos imágenes, donde ocupará todo eso y generará que la solución se vuelva negra o muy oscura. También después de cierto tiempo, esta solución que tiene el sulfuro de hierro 3 va a precipitarse más, o sea, va a, como a bajar y va a subir un líquido, se van a generar dos fases, que es un líquido incoloro, y abajo va a estar la parte del precipitado del sulfuro de hierro 3.
El nitrato de cobre se caracteriza por tener un color de azul pastel bastante claro. Al reaccionar con el carbonato de sodio, esa tonalidad de azul cambió convirtiéndose en un azul claro mucho más fuerte. En el fondo se evidencia muy poco precipitado, pequeñas partículas. Esto tiene relación con la teoría, ya que el carbonato de cobre, que es el producto principal de esta reacción, tiene una KPS de 1,4 por 10 a la menos 10. Esta KPS es relativamente baja. Sin embargo, la razón del poco precipitado evidenciado, ya que es casi imperceptible el precipitado, como les digo, está en la parte baja del tubo de ensayo y casi no se ve, se puede dar ya que en presencia de carbonato se puede formar el complejo que aparecerá en pantalla, el cual se caracteriza principalmente por ser soluble, lo que le impide la formación viable del precipitado. Posteriormente, al agregar el ácido clorhídrico, se evidencia una separación en dos fases de la solución. Aparentemente, esta separación se debe probablemente a diferencias locales de densidad, concentración o a la formación inmediata de gas y precipitado. Tras mezclar la solución, esta se volvió homogénea y azulada, indicando que el cobre más 2 quedó completamente disuelto como ion complejo acuoso. Esto confirma la disolución del precipitado de carbonato de cobre y la formación de cloruro de cobre en solución acuosa. Al agregar hidróxido de sodio a la solución de cloruro de cobre, se observó la formación inmediata de un precipitado azul claro. Este es casi imperceptible, lo notamos al final del tubo muy poco. Este precipitado es característico del hidróxido de cobre, el cual tiene una KPS que aparecerá en pantalla. Esta reacción de precipitación en la que los iones de cobre reaccionan con los iones de OH para formar un compuesto insoluble en agua es un resultado coherente con la química del ion cobre en medios básicos, donde al aumentar la concentración de OH, el ion forma un precipitado insoluble que es el hidróxido de cobre, el cual presenta una característica tonalidad azul brillante. Al agregar ácido sulfúrico al hidróxido de cobre 2, se observó como la solución azul claro y el pequeño precipitado que existía comenzó a desaparecer, formando una solución azul claro transparente. Esto ocurre porque el ácido, que es fuerte, tiene una Ka aproximadamente de 1 por 10 a la 6, y este reacciona con el hidróxido de cobre, que es insoluble, que tiene una KPS particular. En esta reacción encontramos una reacción ácido-base, en la cual los protones del ácido sulfúrico neutralizan los grupos hidroxilo, formando agua y disolviendo el sólido. Así se genera el sulfato de cobre 2, que es completamente soluble. El color azul claro indica la presencia de iones cobre más 2 hidratados en solución. La reacción se desplaza completamente hacia los productos. Al añadir yoduro de potasio a la solución azul transparente de sulfato de cobre, lo esperado es una reacción de óxido-reducción que según la teoría debería formar un precipitado blanquecino marrón de yoduro de cobre y yodo elemental. En cambio, nosotros obtuvimos una solución completamente transparente. Esto indica probablemente una observación anómala debido a la concentración insuficiente de los iones de cobre. Como les mencionaba anteriormente, era muy poco visible el precipitado que se formaba en las reacciones anteriores. También puede ser causado por un error en la ejecución del experimento. Al agregar el tiosulfato de sodio, la solución resultante se volvió completamente transparente. Dado que la solución ya era transparente azulada antes de esta adición, la adición del tiosulfato de sodio en este punto es interpretada como la eliminación de cualquier rastro residual de yodo que pudiera haberse formado, aunque fuera en cantidades imperceptibles a la vista, o simplemente no tuvo el efecto visible significativo, ya que no había yodo coloreado. Al añadir el hidróxido de amonio a una solución de sulfato de cobre 2, ocurre una reacción de formación de complejo. Inicialmente, el ion cobre 2 reacciona con el ion hidroxilo del hidróxido de amonio, formando un precipitado azul pálido de hidróxido de cobre. Sin embargo, cuando se añade un exceso de hidróxido de amonio, el amoníaco libre actúa como ligando, coordinándose con el ion cobre más 2 y disolviendo el precipitado, formando el complejo que vemos en pantalla. Este nuevo complejo es soluble y se caracteriza por tener un color azul oscuro, transparente e intenso. Esa reacción ocurre porque el ion cobre tiene alta afinidad por las moléculas de amoníaco, favoreciendo fuertemente la formación del complejo. La constante de formación de complejo es aproximadamente 1,6 por 10 a la 6, lo que demuestra su alta estabilidad. Al agregar peróxido de hidrógeno a la solución azul intensa del complejo de tetraminocobre 2, las burbujas observadas son muy probablemente gas oxígeno liberado por la descomposición catálica del peróxido de hidrógeno. Además de esto, esta es una reacción exotérmica, por lo que durante el experimento sentimos la solución ligeramente caliente. El color azul de la solución debe permanecer debido a que esto indica que el complejo de cobre no se destruyó en el proceso principal. Al agregar sulfuro de sodio a la solución que contiene el complejo de tetraminocobre 2, se observa una reacción de desplazamiento y precipitación muy característica. El ion sulfuro tiene una afinidad extremadamente alta por el ion cobre 2, lo que le permite romper el complejo y formar sulfuro de cobre 2, un sólido negro altamente insoluble que es el que tenemos en la parte inferior de nuestro tubo de ensayo, el cual tiene una KPS extremadamente baja, cercana a 8 por 10 a la menos 37. Esta reacción genera además la liberación de amoníaco y puede estar acompañada por un olor desagradable característico de los compuestos sulfurados. Era por eso que percibíamos un olor similar a basura, a algo podrido, a algo desagradable. Visualmente el resultado es un precipitado oscuro muy visible, mientras que la solución también tiende a oscurecerse un poco. Esta transformación es una prueba clara de la presencia de los iones cobre en solución y de la gran fuerza de interacción entre el azufre y el cobre.